Y bueno, crack, seguimos aquí para comentar, por supuesto, cositas que tienen que ver con el Real Madrid. Y creo que hoy es importante, es interesante porque vamos a repasar unas cosas que he escuchado en las últimas horas. Bueno, ambas van relacionados con lo que tiene que ver con Nacho, una directamente y otra indirectamente, porque vamos a desmontar al sinvergüenza de David Bernabéu, quien sabemos que trabaja en el diario Sport. Y bueno, hablando un poco de lo de Nacho, ha dicho una cantidad de barbaridades interesantes que vamos a comentar. Ha hecho un video de 3 minutos 40, pero lo vamos a escuchar, lo vamos a ir repasando, pero también vamos a recordarle algo de un video que he rescatado por allí que me ha parecido sumamente interesante y que, repito, deja en muy mal lugar nuevamente a este pedazo de sinvergüenza. Así que lo de siempre, les voy a pedir como único favor que me acompañen hasta el final de este video y por supuesto para poder descubrir sus opiniones al respecto. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, chicos, lo que les estaba comentando ha generado todo tipo de opiniones. Por supuesto, era normal lo que ha sucedido con Nacho, que finalmente le han quitado uno de los partidos de suspensión que le permitirá jugar el partido del clásico. Y bueno, ahí empezó a llorar un montón de gente, como era también de esperarse. Pero aquí lo llamativo es que mucha gente, como siempre, aprovechándose de cualquier tipo de situación para intentar dañar la imagen del club, para intentar desprestigiarlo y hacerlo ver como un club de corruptos y mafiosos, aunque ya tenemos muy claro cuál es la imagen o cuál es el equipo de la corrupción y de la mafia. Entonces lo que vamos a hacer lo de siempre, vamos aquí a la pantalla. Aquí tenemos al amiguito David Bernabéu, que yo no lo había visto todavía en formato video, siempre había leído alguna estupidez de él en Twitter, en alguna red social, pero así de verlo directamente como quien dice la cara, no sabía cuál era la verdad. Entonces vamos a escucharlo. ¿Qué tal, culés? ¿Cómo esteu? Bon día. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bueno, vamos a ver lo de Nacho. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? A ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hablamos de la Negreira League? ¿Otra vez? No, si quieres hablamos yo qué sé, si vamos a hablar de fútbol, pues hablamos de lo que está pasando entre Israel y Palestina. Si quieres hablamos de eso mejor. Al final es que ese mensaje que lanza en principio, en el que dice, pues, ¿qué hacemos? Hablamos de la Negreira League, nos da una imagen bien clara de lo que está sucediendo al respecto de esta gente, porque obviamente es lo que les estaba diciendo, están tratando de tapar lo que ha pasado con Enríquez Negreira, y esto de Nacho les viene pues de perla para engañar a cualquier bobo que se les encuentre en el camino, y creo que les ha caído bastante bien. Por eso él empieza con ese mensaje. ¿Ahora? Bueno, yo estoy esperando el vídeo de Real Madrid Televisión, ¿no? Les puedo dar incluso una idea. Cogen las declaraciones de Sergio. A mí me parece interesante lo profundo que han llegado lo profundo que ha caído los videos de Real Madrid Televisión. O sea, ha caído bastante mal lo de lo que está haciendo Real Madrid Televisión, porque obviamente el Real Madrid venía siendo un club sumiso, por así decirlo, durante muchísimo tiempo. Incluso cuando el saldo arbitral era absolutamente escandaloso, el Madrid siempre se mantuvo, como quien dice, al margen. Y ahora que ya hay pruebas para acusar al Barça, el Real Madrid Televisión está aprovechando todas estas oportunidades. Entonces se nota que es una manera de ejercer presión y que les está dando en la madre a estos sinvergüenzas. Les está doliendo muchísimo. García hace años, cuando le metieron 4 partidos por rajar de los árbitros, ¿eh? Los 4 partidos que le cayeron a Gaya por la misma historia, por hablar, cogen el gesto de Lewandowski, 3 partidos, sin rebaja en los 3 casos. Los clubes fueron a altas instancias, a recurrir, sin rebaja. Meten la imagen de Xavi protestando contra el Getafe expulsado, la de Bordalás no le pasa nada, en la primera jornada de la Liga de este año. Cogen las declaraciones de Ancelotti diciendo que el árbitro se había inventado un penalti, ese día contra el Girona del Bernabéu, se fue de rositas, y meten la imagen de Nacho. Y dicen que después de que se haya comprobado que fue una entrada noble, bueno, pues le han rebajado un partido. Que por primera vez los comités hacen justicia con el Real Madrid. Y lo han cuadrado, macho. Lo han cuadrado. Es tremendo. Es un atropello incalificable. Primero por el agravio comparativo. O sea, se sanciona al que habla, al que hace un gesto, que es lo más interpretable que puede haber.
que es lo más interpretable que puede haber. A mí me llama mucho la atención porque ellos siempre van intentando justificar absolutamente todo lo que tiene que ver con el Barça. Pasa cualquier barbaridad del Barça, puede ser, mira, es que con el simple hecho de que están intentando justificar el pago al vicepresidente del comité técnico de árbitros, ya nos da una idea de lo sinvergüenza que esta gente puede llegar a ser. Por eso este tipo de declaraciones tan asquerosas y lamentables, la verdad es que no me sorprende, la verdad no me sorprende porque son personas que, les repito, están intentando justificar lo que ha sucedido con el futbolista, perdón, con el tema de Enríquez Negreira. Es que es una vergüenza, pero absoluta y bestial. Y al que hace una entrada con alevosía, con premeditación, una entrada para mí criminal, sinceramente, lo digo con pena, pero es así. Minuto 94, tiempo de descuento, partido ganado 0-3. Y se ve en la imagen desde el primer minuto al último que va a buscar al rival. Pero ¿por qué no dicen esas mismas cosas cuando, por ejemplo, cuando pasó lo que pasó con Vinicius en Mallorca? ¿O cuántas veces le han pegado patadas absolutamente criminales a Vinicius? ¿Y por qué cambian la versión? Es que se repite, o sea, uno tiene que tratar de ser lo más justo en el mundo posible, porque al final estas cosas siempre quedan registradas y uno termina siendo un ridículo. Les parece que Vinicius se lo merecía porque es un provocador, y pues que lo de Nacho es una entrada absoluta criminal, que por cierto estoy de acuerdo y lo he dicho desde el minuto número 1, es que dan una vergüenza ajena impresionante. El jugador del Real Madrid. Se sanciona al que habla, al que hace un gesto, y en cambio a la violencia la dejamos. Esto no se come por ninguna parte. Por tanto, el agravio comparativo es brutal, es tremendo. Pero es que luego hay el hecho en sí. Es que no me vengan con el código disciplinario, que hay una horquilla de 1 a 3 partidos, que si resulta que Portu no se lesionó, pues entonces hay un atenuante y le pueden bajar un partido a sanción. Pero si el mensaje que mandas es patético, es lamentable de cara al futuro, lo que pueda venir. Viendo la imagen, no puedes reducir ni un solo partido. Paremos ya de vincular si el futbolista que es víctima se va 10 meses al hospital o deja de jugar al fútbol. Que pasan 3 días más y, como dijo Basté ayer creo, sancionan a Portu. Es lo único que falta ya. Es increíble porque, o sea, este discurso fuera creíble o fuera digno de escuchar y de respetar si dijera, por ejemplo, en este punto, y bueno, también le pasa mucho a Vinicius, por ejemplo, y la otra vez que recibió una patada criminal, creo que fue Raillo, Emafé, uno de estos dos sinvergüenzas que ya ni me acuerdo cómo se llaman, y el árbitro termina amonestando a Vinicius Junior, y sería interesante que lo comentara también, porque es verdad, la víctima termina sancionada, una víctima de una patada absolutamente criminal y desfasada, pero obviamente como Vinicius juega en el Real Madrid y él no tiene ni una pizca de sentido común, y obviamente él no va a intentar que se acomoden las cosas en el fútbol, que si son o no son justas, sino que él lo único que va a hacer es a ir a meter mierda al Real Madrid. Entonces ahí está el gran detalle de todo esto. Sigamos escuchándolo. Que hay que matar al futbolista que recibe una entrada para que se le sancione adecuadamente. La entrada de Nacho es la misma, con Portu en el hospital o sin Portu en el hospital. La reacción del Barça a todo esto. Ayer pregunté, una más estoy diciendo. Yo, sorpresa, caramba, le reducen un partido. ¿Con quién coincide? ¿Con qué coincide? Con el clásico. Qué pena, qué casualidad. Dirán lo que digan, pero aquí vamos a seguir contando las verdades del barquero. Un beso, culés. Bueno, es que es absolutamente increíble, es bastante largo, 3 minutos 40 para hacer un video de Twitter, y es llamativo porque definitivamente ahí él dice que lo que me parece más descarado es que, según él, preguntó en el Barça y dicen una más, tratándose de un club que está siendo investigado por absolutamente un montón de cosas. Entre esas cosas, hoy se conoció que finalmente será imputado el presidente Joan Laporta por el tema del caso de Enríquez Negreira. Es que, repito, es que son personas de un cinismo absolutamente sin límites, y que lo único que hacen es seguir manchando la imagen del club en líneas generales. Es que
creo que cada vez que sale un representante, un vocero de estos, quedan peor que como estaban. Así que es definitivamente vergonzoso. Pero quiero que escuchemos algo que, repito, he rescatado por ahí, que me ha parecido bastante llamativo, porque la verdad es que está bastante comentable. Y bueno, aquí tengo el video, está bastante bajo de volumen, la verdad es que es bastante bajito de volumen, pero bueno, vamos a intentar después en la edición que subirle un poco el volumen para que se entienda bien. Y aquí básicamente lo que dice es que Ana Muñoz afirmó que la Real Federación Española de Fútbol buscó, y además lo consiguió, evitar que en 2019 se sancionase a Busquets por declaraciones despectivas a Alberola Rojas. El motivo, que la sanción le impediría jugar la siguiente semana contra el Real Madrid. Entonces, porque al final dice, oh, qué sorpresa, ¿cómo es que dice el Bernabéu este? Que el apellido ese le queda hasta grande. Él dice, ah, qué casualidad, que la siguiente semana es el clásico. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta que es importante e interesante. Hay que escuchar que desde cuándo éramos nosotros quienes denunciábamos a los deportistas, y le dije que era habitual, que lo habíamos hecho con presidentes de equipos, de otros equipos, con personas que realizaban comentarios de ese tipo, o que esperábamos a que la Comisión Antiviolencia o la Liga nos remitiera la denuncia. La respuesta fue muy interesante, ¿no? Había un partido de fútbol que se celebraba a los días y a ese jugador le podían caer 4 partidos, como a cualquier otro jugador. Y a raíz de eso, en que dije, no lo entiendo, explícamelo, dónde está la diferencia con lo que hicimos la semana pasada, empezó a salir de todo, absolutamente de todo, y supe que me tenía que ir. Bueno, amiguitos, ¿qué quieren que les diga en este punto de nuestras vidas? Es que es absolutamente aberrante. Además, creo que otras veces ha terminado sucediendo algo así, que el Barça está a punto de perder un futbolista o aquello o lo otro y terminan salvándole absolutamente todos los muebles al Palancas. Chicos, y hay un dicho por aquí en este lado del mundo que la verdad es que no sé si ustedes lo han escuchado, lo conocen, que se hace así, se dice de la siguiente manera: el que tiene rabo de paja no se acerca para la candela. Es una de las cosas que yo creo que ustedes deberían tener en cuenta. Y en este caso, pues bueno, ahí está lo que les estoy diciendo. Después de todo lo que se ha hablado en repetidas oportunidades de que el Real Madrid que es favorecido, que aquello, que lo otro, después de todo esto, y todavía tienen estos historiales que, por cierto, esta señora ha tenido que desvelar y dice que bueno, tuvo que irse de su puesto de trabajo porque le parecía realmente aberrante y lamentable escuchar cómo se daban tratos privilegiados a algunas personas. De hecho, dice que se atrevió a cuestionar a estas personas que por qué o en qué había cambiado tanto la cosa como para que unas semanas atrás habrían sancionado a alguien, a una persona, por un comportamiento similar, y que en esta vez no había cambiado mucho la cosa. Y ella dice pues que bueno, que sí, que estaba todo relacionado con que en los próximos días habían 4 partidos, le iban a caer 4 partidos y tenía un clásico en los próximos días. Y encima de todo esto, que cuando le cuestionó empezaron a salir todas las verdades, que ella lo único que hizo fue, seguramente inteligentemente, decidió irse. Pero bueno, es para que vean que cómo nos manipulan la información. Yo antes era una persona que vivía también muy manipulada por los medios de comunicación, y cómo hace este modus operandi absolutamente asqueroso. De hecho, por eso están tan nerviosos con la nueva incursión de los medios de comunicación de internet, como por ejemplo streamers, youtubers, porque hacen un trabajo impecable, muchos de ellos sin manipulación, y les están pasando absolutamente todo por la cara. Déjame tu opinión en los comentarios, espero que hayas disfrutado de este video, que lo hagas saber en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao.